Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola mis queridas jóvenes verdaderas, una semana más aquí en este podcast que busca ser una voz en medio del ruido, que te recuerda tu propósito, valor en Cristo. Joven Verdadera es un alcance del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Así que si tú eres nueva por aquí, te animamos a que escuches nuestro episodio anterior de esta serie, donde estuvimos analizando cómo sería Martín Lutero si fuera un influencer hoy en día y de cómo él podría usar su plataforma para guiarnos en temas como Halloween y el Día de los Muertos, ya que estamos en el mes de octubre. Estuvimos hablando también de cómo los reformadores y todo lo que ellos promovieron, que eran básicamente la Biblia y los principios bíblicos, era para que podamos evaluar cómo estamos nosotros divirtiéndonos, qué celebraciones estamos participando, qué actividades estamos incluso nosotros yendo a la luz de la Biblia y sobre todo cómo podemos resistir estas corrientes culturales, que fue una de las cosas que los reformadores más, hicieron y enfatizaron. Y para continuar esta miniserie, nos acompaña nuevamente mi amigo José Alberto Ortiz en este segundo episodio. Hola José, ¿cómo estás? Hola Yamel. José, hablábamos de eso y hoy queremos entonces ya como que profundizar un poquito en un tema clave que yo creo que conecta directamente con estas festividades de este mes de octubre, y es la lucha entre la luz y las tinieblas, que tú nos hablaste de esto en el episodio pasado, y sabemos que la Biblia nos enseña que estamos llamadas a caminar en la luz de Cristo. Y la Reforma Protestante, que es lo que celebramos nosotros los cristianos este mes de octubre, reforzó esta verdad, enfatizando que todo aquello que no refleja esa luz de Cristo debe ser examinado a la luz de las Escrituras. Entonces yo quiero empezar, José, haciéndote la pregunta de que nos cuentes cómo la Reforma enfatizó esta lucha entre la luz y las tinieblas basada en las Escrituras. Es que realmente la Reforma nace como un movimiento de luz en medio de una época oscurantista. Porque la iglesia, cuando comienza en Pentecostés, comienza como una iglesia anunciada por el Señor Jesús antes de su ascensión y fundada por el Espíritu Santo, y gobernada en un principio por los apóstoles que caminaron con Cristo y luego por los hombres que ellos formaron. Fue una iglesia que nació bajo la persecución del Imperio Romano, no solamente bajo la persecución del Imperio Romano, también bajo la persecución de las autoridades judías, porque las mismas autoridades judías que persiguieron al Señor Jesucristo también persiguieron la iglesia. Sin embargo, como el sabio Gamaliel le advirtió a sus compañeros del Sanedrín, que no nos encontremos luchando contra Dios, porque contra Dios nadie puede luchar. Y lo que surgió a partir de Pentecostés era más grande que la falsa autoridad judía. No solamente porque era una falsa autoridad espiritual, también era una falsa autoridad política, porque quien gobernaba era el Imperio Romano. Los romanos simplemente mantuvieron el sistema de culto religioso judío y mantenían a las autoridades judías para mantener tranquilo al pueblo judío, que era un pueblo muy religioso, muy apegado al monoteísmo, y por ende, por una razón política, los romanos dejaron eso tranquilo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la iglesia nace bajo persecución. La iglesia sobrevive las grandes persecuciones de una serie de emperadores romanos, entre ellas la de Nerón, que fue la más agresiva, porque en esa persecución muere como mártires tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, entre el año 67 y el año 69 después de Cristo. Luego en el año 70 se produce la destrucción de Jerusalén a cargo del emperador Tito. Entonces, cuando pasamos del año 300, en el año 313, en la época del emperador Constantino, por una razón política, viendo que ya realmente el cristianismo, a través de la predicación de la palabra, había ganado para sí a la mayoría de los habitantes del Imperio Romano y el culto pagano iba en decadencia, Constantino entonces legaliza la práctica del cristianismo. Pero lo que surge a partir de esa legalización o del fin de la persecución fue básicamente la unión entre el paganismo romano y el cristianismo. El liderazgo de la iglesia de ese tiempo negocia con el emperador Constantino la paz, pero una paz que lo que produce es un sincretismo religioso
que da lugar a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica comienza a elegir un líder máximo, que es el obispo de Roma. Luego al obispo de Roma se le da la categoría de papa y prácticamente se le da una categoría de monarca o de emperador. El Imperio Romano cae, pero la Iglesia Católica se mantiene. Pero si nos vamos a lo que es la escritura, la predicación del Evangelio, se entró en una etapa de oscurantismo que para mí, o sea, históricamente hablando, desde el estudio de la historia, fue demasiado prolongada. Fue un oscurantismo de más de 1200 años. ¡Wow! Algo insólito. Entonces, el mundo pasó 1200 años en tinieblas. O sea, en la escritura, vemos que la época oscurantista de la escritura, entre el cierre del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento, duró alrededor de 400 años. O sea, desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron aproximadamente 400 años que Dios guardó silencio. Sin embargo, en esta etapa de la historia, Dios guardó silencio por 1200 años. O sea, multiplicado por 3, el número por el que había guardado silencio en la época que se estaba escribiendo la escritura. Entonces, surge este movimiento reformado en el año 1517 con Martín Lutero, cuando se clavan las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y claro, fue el inicio de lo que se llama el lema de las tinieblas a la luz, porque se trataba de llevar a Europa de una época oscurantista de 1200 años, desde la caída, desde la legalización del cristianismo por parte de Constantino y luego la caída del Imperio Romano en el año 800, llevarla a la luz de la Escritura. O sea, ya ustedes saben las generaciones que pasaron sin poder conocer la verdad bíblica. ¡Wow! 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 Eso es impresionante lo que tú mencionas. O sea, fueron 1000 y pico de años y que no tenían acceso a la Biblia. Así es. Y porque entonces, solamente los sacerdotes podían leer la Biblia y la Biblia solamente estaba escrita en latín. ¡Wow! Eso de nosotros tener la Biblia en nuestro idioma es un aporte de la Reforma, porque Martín Lutero es que proclama que la ciudadanía tenía derecho no solamente a leer la Biblia, sino a leerla en su propio idioma. Y es el propio Martín Lutero que traduce toda la Biblia del latín al alemán. Incluso una de las principales obras de la literatura contemporánea es la Biblia en alemán escrita por Martín Lutero, traducida del latín al alemán. O sea, hay que recordar que el canon bíblico, el Antiguo Testamento, es escrito en hebreo. Ese Antiguo Testamento es traducido al griego y en la edición llamada la Septuaginta, donde 70 personas tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento cita textos tomados de la Septuaginta. O sea que el Señor Jesús, no sabemos si hablaba griego, pero tenía conocimiento de griego porque había tenido acceso a la Septuaginta. Y tenemos textos del Nuevo Testamento escritos en arameo, que es el idioma, el dialecto que se hablaba en el territorio de Galilea. Tenemos textos escritos en arameo y tenemos textos escritos en griego, que ya era el idioma del Imperio Romano. Pero otro idioma del imperio era el latín. Y cuando se decide unificar el lenguaje bíblico, el lenguaje que el imperio decide unificar bajo el liderazgo de Constantino es el latín. Y la Biblia se escribe en latín para alrededor del año 300. Y el canon pasó 1200 años escrito únicamente en latín, pero solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia. El pueblo no tenía acceso a la Biblia. Y es Martín Lutero que la traduce al alemán, y la invención de la imprenta, que se había producido ya unos años antes, a finales de 1450, se produce la invención de la imprenta. Eso permite imprimir los ejemplares de la Biblia escrita en alemán y el pueblo comienza a tener acceso a la Biblia. Y el pueblo comienza a leer la escritura alrededor de 1519. Wow. Ahí es que la ciudadanía tiene acceso a la Biblia. Y claro, en la medida que el movimiento de la Reforma se fue expandiendo por los demás países de Europa, la Biblia se fue traduciendo del alemán, se traduce al holandés, se traduce al sueco, se traduce al finlandés, se traduce al danés y comienza a traducirse a los demás idiomas de los países que la Reforma comenzó a ganar. Y claro, también se traduce al francés, se traduce al español. Por ejemplo, la Reina Valera, en la traducción que usamos en muchas iglesias, fue la traducción de la Biblia al español. El
en un territorio perseguido como era España. Wow. Pero en cada país de Europa Dios levantó personas que tradujeron la Biblia al idioma nacional. Wow, qué impresionante. O sea, que realmente va mucho más allá este impacto de lo que hizo la Reforma, más allá que simplemente en la Catedral de Wittenberg, donde Lutero, y quizás Lutero no tenía en mente, voy a reformar el mundo. No, o sea, probablemente Lutero ni tenía idea. Él simplemente compartió lo que puso, o sea, lo que Dios ya había puesto en su corazón, que fue precisamente un versículo que dice que más el justo por la fe vivirá, pero no vamos a entrar ahí porque ese ya es otro tema teológico, pero es la misma palabra de Dios que le da convicción a Lutero y promueve en Lutero decir, no, pero es que todo el mundo tiene que tener acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la palabra de Dios la que nos va a traer esa luz que tú dices, José. O sea, y es la palabra de Dios la que va a cambiar nuestra perspectiva y sobre todo nuestra manera de vivir. Entonces yo te preguntaría, José, a la luz de ese post tenebras lux, que es la frase, y de como tú decías, de que estaba viviendo la iglesia en un periodo oscuro, y lo traemos a nuestra época, donde hablábamos la semana pasada que lamentablemente la iglesia ha abrazado muchas cosas de la cultura y se han ido mezclando y no estamos dándole el lugar que debe tener a la Biblia, porque quizás no sabemos, o sea, quizás muchas personas no sabían todo eso que tú nos acabas de decir, de lo que fue que tuvo que pasar para que la Biblia llegara a nosotros. Entonces yo te pregunto, José, son dos en una. ¿Cómo nosotros entonces podemos enseñar, pero sobre todo vivir esta verdad de esta lucha que hay entre la luz y las tinieblas en el contexto pues de todo lo que está pasando en la cultura? ¿Y cómo entonces nosotros podemos aplicar este concepto de las tinieblas y la luz en cómo nosotros tomamos decisiones, sobre todo los jóvenes, porque tú y yo ya pasamos un poquito el rango de edad, pero cómo quizás animar a los jóvenes que nos están escuchando a cómo luchar. La juventud tiene que aprender a vivir bajo convicciones y no tiene excusa. La juventud tiene que aprender a vivir bajo convicciones y la juventud cristiana tiene toda la ventaja del mundo porque tiene al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad lo tenemos dentro de nosotros y el Espíritu nos lleva a vivir como Cristo vivió. Porque el mismo Espíritu que habitó en Cristo mora en nosotros, entonces no tenemos excusa. La realidad es que la iglesia, y entre ellos los jóvenes, se han dejado ganar por el mundo y se han dejado ganar por la cultura. Y no han cultivado una relación de intimidad con Dios sustentada en la palabra, sustentada en la oración, que los lleve a vivir bajo el poder del Espíritu que mora en ellos. Porque da vergüenza decirlo, pero toda esa juventud que siguió el marxismo en los años 60 y en los años 70, influidos por la Revolución Cubana y por Fidel Castro y por el Che Guevara, esa juventud sacrificó su vida en sus países de América Latina por unos ideales equivocados, pero murieron bajo la convicción de que ellos estaban luchando por lo correcto. Estamos hablando de jóvenes que no tenían el Espíritu Santo, porque creían en una ideología política totalmente atea, que niega a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esa juventud pudiera vivir bajo una serie de convicciones al punto de morir por ellas y sacrificar sus vidas a temprana edad, y los cristianos de hoy, los jóvenes cristianos de hoy, no puedan vivir bajo convicciones mínimas? Wow. Desde, por ejemplo, cómo gastamos el dinero, qué libros leemos, qué libro de la Biblia vamos a seleccionar para un devocional, desde las películas que ven, desde los materiales literarios que consumen, desde la perspectiva de las relaciones, sea porque constantemente usted ve jóvenes cristianos involucrados en relaciones pecaminosas de yugo desigual y queriéndolas justificar cuando la palabra no las justifica. Entonces, realmente son una serie de decisiones que el joven de hoy tiene que tomar motivado en convicciones, y convicciones que están en la palabra,
pero que si usted no tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, no va a poder vivir de acuerdo a ellas. Y si otros han vivido de acuerdo a sus convicciones al punto de morir por ellas, y usted lo ve hoy, por ejemplo, con los terroristas islámicos. Los terroristas islámicos son jóvenes que mueren por una causa totalmente equivocada, pero ellos creen que es la correcta. Entonces, ¿cómo es posible que gente sin el Espíritu Santo viva y muera por convicciones y los cristianos no seamos capaces de vivir bajo convicciones mínimas? Porque no se le está pidiendo a usted que dé su vida, ni se le está pidiendo que se sacrifique. Claro, va a llegar un momento que habrá que hacerlo. Y si tenemos que dar la vida por el Señor, lo tendremos que hacer. Amén. Para no negar a Cristo. Uh-huh. Pero hoy, en Occidente, vivimos en democracia. Si otro regalo que nos dio la Reforma fue la democracia que tenemos hoy, que podemos elegir nuestros gobernantes. Y si un gobernante lo hace mal, podemos retirarlo y elegir otro. Entonces, no estamos bajo persecución, vivimos en un clima de libertad religiosa, de libertad de culto, poder profesar nuestra creencia. ¿Por qué no podemos vivir bajo convicciones mínimas? Uh-huh. Es que realmente lo damos todo por sentado y no estamos conscientes de en quién hemos creído. Amén, amén, amén. Wow, José. Gracias por esas últimas palabras y ese llamado, como dicen en inglés, un call to action, de poder vivir bajo convicciones. Y así, José, hemos llegado al final ya de nuestro episodio. Tenemos que traerte aquí más a menudo. Amén. A hablar de estos temas de cosmovisión. Y es nuestro deseo, jóvenes que nos escuchan, que esta conversación que hemos tenido sobre la luz y las tinieblas y lo que ha sido todo ese movimiento de la Reforma y sobre todo esas influencias de la cultura y esta conversación que hemos tenido que ha sido desde la perspectiva bíblica, te haya ayudado a pensar más profundamente sobre cómo vivir nuestra fe en un mundo lleno de simbolismos y celebraciones que lo que tienen son raíces en las tinieblas y en la muerte, que lo que hacen es que nos desvían de la luz del Evangelio. José, y quiero preguntarte si tienes algún consejo final que tú quisieras darle a las jóvenes que nos están escuchando en Joven Verdadera. Bueno, el mismo consejo que le podría dar Martín Lutero o Juan Calvino: vuelvan a la palabra de Dios. No pretendan circunnavegar a Dios, no pretendan tomar atajos. Vamos a la palabra de Dios, que es el camino que Dios nos ha dado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero el camino de Cristo solamente se recorre a través de la palabra. Amén. Vayan a la palabra, no tomen atajos, no pretendan saber más que Dios. Escuchen el consejo de Dios y el consejo de Dios está revelado en su palabra. Vayan a la palabra y pídanle al Señor que a través de su Espíritu Santo que mora en ustedes, los ayude a vivir bajo las convicciones que nos da la palabra. Lo tenemos que hacer nosotros y lo tienen que hacer ustedes también. Amén, amén. Y bueno, ahora vamos al momento de la verdad. Y es que los reformadores nos enseñaron a través de la forma en que vivieron que nuestra vida cristiana debe ser una continua búsqueda de la verdad y claridad en Cristo. Amada joven, camina siempre en su luz y proclama la esperanza de la resurrección frente a una cultura que te dicta lo contrario. Recuerda siempre que Jesús es nuestra luz y la vida eterna. Vive una vida basada en tus convicciones en la palabra de Dios. Así que, José, muchísimas gracias por compartir con nosotras toda esta información valiosísima. Yo me sentí que tuvimos un viaje al pasado, así que gracias por estar aquí con nosotros. Y la próxima semana entonces tendremos un cierre de esta miniserie con broche de oro, porque para concluir esta miniserie estaremos hablando ahora de todo esto que José nos explicó hoy, así histórico, teórico, teológico. Vamos a hablar de la aplicación práctica en la vida diaria de estos principios que hemos escuchado aquí, especialmente con respecto a estas fiestas y participar en cosas así de la cultura, porque nos estará acompañando Alison Amador, quien vivió un cambio en su fe al enfrentarse a tomar este tipo de decisiones. Así que no olvides, nos vemos la próxima semana aquí en Joven Verdadera. Bendiciones. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.